buenas tardes, queridos amigos. En primer lugar, quiero agradecerles el que una vez más nos hayan permitido entrar en sus hogares. Y a la vez también agradecerles el que de manera casi diaria y cada vez más frecuentemente atiendan a mis vídeos. Son hechos con muchísimo aprecio, con muchísimo cariño para ustedes y es el mismo cariño que le ponen también nuestros invitados, los de hoy inclusive. Como en cada jornada electoral, y de esto España sabe mucho, pues en los últimos 12 años hemos celebrado 5 elecciones generales por ahora. En el año 2011, en el año 2015, en el año 2016, en el 19 y en el 23. Siempre los españoles terminan haciéndose la pregunta siguiente. ¿Este modelo electoral que tenemos es representativo? ¿Es justo que un voto en Ciudad Real cueste 1,25 más que en una región como Murcia, teniendo a la cuarta parte de los habitantes? ¿Es justo que Lérida tenga 1,6 el voto valga más que en Barcelona? ¿O que en Soria el voto valga 4 veces más que en Madrid? Es una pregunta que se hacen continuamente mis invitados y los ciudadanos. Y también en este momento se siente esa sensación de injusticia, que no sé si será tal, mis invitados comentarán sobre ello, es lo que sucede en este momento al comprobar cómo esta ley permite que unos ciudadanos que manifiestamente dicen odiar a España, que representan el 2% de los congresistas, tienen en sus manos el poder o no de hacer gobierno. Hoy con mis invitados comentaré sobre esta ley. También me gustaría saber su opinión sobre la posibilidad de una circunscripción nacional única y también me gustaría saber su opinión sobre, de ser posible, solamente de ser posible, que se pudiera suceder una segunda vuelta electoral, en caso de que fuera posible. Creo que no va a ser posible porque ayer me comentaba uno de los invitados que eso iba a ser bastante improbable. Pero bueno, mis invitados son Juan Carlos Carrillo. Buenas tardes, Juan Carlos. Hola, buenas tardes. Concejal, portavoz, perdón, Marcos, no, concejal, es concejal del Ayuntamiento de Totana. Marcos Cano, buenas tardes, Marcos. Muy buenas. Es concejal y a la vez es portavoz del grupo parlamentario Vox en el Ayuntamiento de Totana. Y Juanjo Charro. Juanjo, muy buenas tardes, bienvenido. Hola, buenas tardes. Presidente del MCRC, Movimiento de Ciudadanos hacia la República Constitucional. Yo le tengo que agradecer a Juanjo especialmente porque él, a nosotros aquí ya son las 9 de la noche, es una hora ya donde el calor ha amainado, pero me imagino que él allá en Brasil el calor está en su cenit todavía. ¿Qué temperatura tienes allá en Brasil, Juanjo? No, bueno, ahora hoy debemos estar sobre los 27, 28 grados en Brasilia, que aquí tenemos un clima muy afortunado, Sí. tropical, pero con cierta altitud. Entonces, pues es paradisíaco. O sea, que no es un infierno o un invierno como pasa ahí en el interior de Sí. España. Bueno, en este momento te compraba la temperatura que tienes allá en Brasilia, porque aquí tenemos 30 y pico grados altos, llegando incluso a los 40 grados. Seguro que me lo comprabas. Seguro que sí. Bueno, vamos a entrar en materia. Les comentaba, les pregunto a ustedes tres. Los últimos resultados electorales nos colocan ante una situación bastante incierta, donde al día de hoy el poder de gobierno lo posee quien tiene solamente el 2% de los votos en el Congreso. Y eso se lo concede, por supuesto, la ley DON. ¿Qué valoración está de esto y qué responsabilidad le atribuyen en ello a la ley DON? De que sea una persona con el 2% de los votos en el Congreso, sea la persona que determine si se puede hacer o no se puede hacer gobierno. Y abro la entrevista para ustedes. Comenten. ¿Quién empieza? ¿Con quién? Bueno, Cualquiera de los tres. yo lo primero, un placer estar aquí con Marco y enhorabuena que no tengo la oportunidad de saludarlo antes de las elecciones. Muchas gracias. Y con Juanjo Charro también, pues también un placer porque que sepa que soy de los suyos, ¿eh? Y vamos a estar de acuerdo en muchas cosas. Y bueno, dicho eso, la ley DON, bueno, la ley DON es la ley que tenemos, es la que se constituyó en su día para favorecer al bipartidismo y resulta que hemos llegado a una encrucijada, para ir resumiendo.
no es la ley Don Ya, son y beneficia más al bipartidismo de siempre las circunscripciones electorales como están conformadas pequeñas y la barrera electoral. O sea, los votos que se necesitan para sacar un representante a nivel municipal o nacional. Entonces, en principio, lo que hay es lo que ellos se han buscado, durante más de 40 años y hemos llegado a una encrucijada muy complicada y muy peligrosa. Marcos, Juanjo. Bueno, tenemos lo que tenemos, la ley electoral que tenemos y hay que hacerle frente a eso. ¿Si me parece justo? No. Yo no entiendo que haya una Cámara Legislativa como los diputados, donde debería de haber una circunscripción única, y a la vez haya una Cámara de Representación Territorial, porque se divide al final en ambas cámaras con unas funciones muy parecidas, aunque predomine por ley el Congreso y el Senado apenas sirve para nada. Entonces, la ley DONT se hizo para lo que está consiguiendo, que es para que solo haya dos partidos, para que gobiernen en alternancia uno y otro, pero que no cambie nada. Creo que sería muy sano democráticamente que los votos, los diputados, costaran los mismos votos en cualquier parte de España y que no se produzcan estas diferencias. Sería sano también para la democracia, sería sano que no dependiera de unos poquitos, pero no es lo que tenemos. Y a día de hoy, con representación en el Congreso, el único partido que está pidiendo la circunscripción electoral única es Vox. Déjame que te haga una observación a lo que estás comentando ahora, Marcos. Ya le doy paso a Juanjo. Comentas tú ahora que la ley DON se hizo para que gobernaran los dos partidos mayoritarios, pero en este caso estamos viendo que desgraciadamente no es así, porque el gobierno depende de un partido minoritario, que tiene concretamente 7 votos en su poder, y es el que va a determinar que pueda hacer gobierno un partido u otro. Por lo tanto, esta ley DON en un principio pudo beneficiar a los grandes, pero en este momento el gato al agua se lo llevan los pequeños. Pero eso, Manuel, es porque ese bipartidismo se ha dividido. Es por eso. Luego, lo que comenta Marco de la circunscripción única, que Vox la apoya, yo estoy viendo datos y en un momento dado le habría beneficiado algo a Vox. Pero es que ese no es el tema, porque aun con circunscripción única, lo que hay que hacer es cambiar el sistema de representación. Porque la circunscripción única, dentro del sistema proporcional de listas del partido, te llevaría lo mismo, Marco. En este caso sí que es verdad que habría beneficiado un poco más, algo más, a Vox y a Sumar. Pero poco más. Aquí lo que hay que hacer es romper con este sistema que hay. Y la circunscripción única tampoco vale para nada si no va acompañada de sistema de elección unipersonal. Es decir, para que nos entendamos, Totana, colegio X, distrito X, barrio X, se presenta un representante de cada partido político y se vota a ese representante. O sea, aquí está todo mal de base. Y Juanjo ahora, pues bueno, quiero dejarle hablar y que opine también, por supuesto. Está todo mal de base. Y quiero que atendáis a una cosa. Si el que hubiese ganado las elecciones hubiera sido el PSOE, tendríamos el mismo panorama. Ahora no voy a hablar de ideología. Solo digo que tendríamos el mismo panorama. O sea, este sistema actualmente en relación a que beneficie o no a Vox, lo que yo considero que es justo. Considero que el voto debería estar lo mismo y sería más justo beneficie o perjudique a Vox. Sí, pero si, Marco, si no cambia el sistema de elección... La forma de elección que debería ser distinta. Yo no estoy de acuerdo con el sistema de elección personal. Funciona en los países anglosajones, pero no veo que sea tampoco un sistema que dé grandes soluciones. El problema de aquí, de España, no es tanto el que sea representativa como el que le hemos dado mucha fuerza a partidos nacionalistas. Y sí que es para mi punto de vista. Vamos a dejarle que habla, vamos a dejarle también que hable Juanjo. Juanjo, ¿qué opina de esta primera intervención? Estoy de acuerdo con nuestros amigos Juan Carlos y Marcos en la causa de por qué se estableció el sistema proporcional atenuado con la regla DONT, ¿no? Que lo que hace es que no haya proporcionalidad completa, sino que beneficia sobre todo
al primer partido. Al segundo también, pero sobre todo al primero, porque esto se creó antes de las primeras elecciones, en 1977, cuando todavía no existía el Congreso de los Diputados, estaban las Cortes Españolas, y entonces el gobierno de Adolfo Suárez aprobó un Real Decreto Ley que es el que establece el sistema electoral actual, es igual, antes de la Constitución, claro, en 1977. ¿Y eso para qué se hizo? Exclusivamente para que gobernara UCD. También benefició al PSOE como segundo partido en aquel momento, pero sobre todo se hizo para beneficiar a UCD y se hicieron los cálculos por provincias para ello. Entonces, ahora, ¿qué pasa? Que en aquel momento no existía el gran problema que amenaza a la unidad de España, como ahora estamos vislumbrando, que probablemente dentro de algunos meses vamos a tener que salir todos los que tenemos conciencia nacional a la calle para defender a la patria, de que es lo primero que tenemos, porque sin patria no podemos tener democracia ni libertad ni nada. Lo primero es la patria. Entonces, en aquel momento los separatismos eran unos gatitos, pero ahora se han convertido en tigres, gracias al régimen actual, claro, que es el que los ha convertido en tigres. Y entonces, claro, lo que pasa es que el sistema proporcional, que como sabéis, no representa a nadie, representa únicamente digamos, una especie de reflejo de las ideologías que hay en la sociedad, pero actualmente que prácticamente todos los partidos, Vox todavía resiste, tienen la misma ideología, son iguales en toda Europa. Por eso surgen iniciativas, pero que luego suelen también entrar al régimen. Pero bueno, hay una sola ideología socialdemócrata para todos, que, o sea, no digo socialdemócrata como socialismo democrático, sino como no creer en nada. Entonces, ya no hay ideología, ningún partido cree en nada. Bueno, puede haber alguna excepción. Entonces, la ley DONT, bueno, se dice que beneficia la gobernabilidad. Muy bien, pero es que si pones una proporcionalidad completa, exacta, todavía hay mayor atomización. Entonces hace falta aún más paz. Aparte, que entonces la situación actual sería peor, porque todavía habría una mayoría todavía menor. Eso por una parte. Y luego, por otra parte, claro, también lo que pasaría es que habría que reformar el artículo 68 de la Constitución, que establece que la circunscripción electoral es la provincia. La provincia, claro. Entonces no podría ser todo el territorio nacional para que fuera... ¿Qué pasaría? Pues que para esto se necesita por lo menos 2/3 del Congreso y evidentemente los dos partidos más grandes no lo van a hacer porque no les interesa, les perjudica claramente. Por eso siempre los que defendían un sistema proporcional puro, lo recordaréis, pues siempre fue Izquierda Unida, luego UPyD y ahora Vox. Es lógico, porque Claro. son aunque crean que es lo más justo, pero siempre es normal que lo beneficia, que lo defienda el que está más afectado, ¿no? Como siempre ha sido en los terceros y cuartos partidos. Pero claro, entonces, esto no es la solución porque la única manera de evitar que el separatismo, que se atente a la unidad de España, por aquellos que creen que las naciones y los estados son voluntarios, cuando son involuntarios, son hechos de la historia, es, como ha dicho Juan Carlos, un sistema uninominal por distritos pequeños, en el que, por ejemplo, Murcia, pues en vez de tener 10 diputados como tiene ahora en el Congreso, pues tendría 15. Dividido por distritos, pues probablemente Lorca tendría un diputado o dos, pues Totana, que no llega a 100.000 habitantes, pues con otra población, unas poblaciones cerca, que podía ser Alhama u otras, tendrían un diputado, y así eso también exigiría que los partidos de tipo separatista o extremista que concentran de esa manera el electorado no tendrían tanta significación, ni mucho menos. Y además, esto es necesario para ya completar el segundo requisito de la democracia, es la separación de poderes. Es decir, que haya una elección directa del presidente de gobierno, en elecciones separadas. Y así, con un jefe de gobierno elegido por todos los españoles directamente, tendría tal prestigio, tal voluntad de poder, tal representación de que han sido elegidos directamente por los ciudadanos, que quedarían barridos los separatistas ante esa legitimidad directa.
y es la única manera. Yo entiendo el peligro para la unidad de España que se avecina ahora, pero es que si no le ponemos remedio ya, vamos a estar otros 30 años defendiendo a España en las calles o como sea, porque claro, a la patria hay que defenderla como sea. La política tiene que ser pacífica, pero cuando te quieren romper la unidad nacional, hay que reaccionar en bloque. Y yo creo que es la única manera, Juan Carlos, cambiar Marcos. el régimen electoral y además la elección del presidente del gobierno. Juan Carlos, Marcos, ¿qué opinan ustedes? Bueno, vamos a ver. Este tema es muy serio porque lo que dice Juanjo ha ocurrido. Ha ocurrido que ahora mismo estamos en esa encrucijada que os decía, que nos creemos, como hay por ahí un vídeo de Suárez que dice que el problema que tienen los españoles es que se creen que eligen a su presidente del gobierno. Entonces, quisiera puntualizar una cosa. Lo que está ocurriendo ahora mismo en las Cortes, esta fragmentación que hay, ha llegado a bajar, lo he dicho 1.000.000 de veces y sigo diciéndolo, y ha ocurrido a los propios municipios. Lo que dice Juanjo, no sé si sabrá que en los municipios no se pueden repetir las elecciones, con lo que tiene que gobernar la lista más votada y los concejales tienen que transmitir pues, el apoyo que han obtenido y respetar siempre que gobierne la lista más votada porque no se pueden repetir las elecciones y no se pueden producir pactos de gobierno después de unas elecciones. A este nivel hemos llegado, a que esto ya es normal. No hay separación de poderes porque no elegimos directamente a nuestros representantes y hemos llegado al punto donde, por supuesto, Juanjo no se va a cambiar el sistema, no quieren cambiar el sistema y la única solución que hay viable a lo que hay hoy día para las personas de derecha, más de derecha, o que piensan que cuál es la solución, pues va a venir un frente nacional. Va a venir un frente nacional, porque como el sistema no se va a cambiar, por la derecha sobra un partido. Sobra un partido. Y por la izquierda están más cómodos porque tienen más donde acogerse. Pero es que también quisiera hacer una puntualización. Dice Sánchez que ellos son más. Mirad, yo he sacado la cuenta, fijaros, he sacado la cuenta y resulta que PP y Vox suman 169 diputados. PSOE y Sumar suman 153 diputados. Junts no es revolucionario marxista. El PNV no son precisamente tampoco ningunos bolcheviques. Entonces, España a día de hoy tiende a la derecha. Si ese bloque de derecha también ha sacado más votos que ese bloque de izquierda, entre comillas lo de los bloques, aquí hay algo que no cuadra. Y por supuesto, lo que ha dicho Juanjo de alimentar la bicha separatista, por supuesto, la bicha separatista nos ha comido. Culpa del PP y culpa del PSOE. Entonces, tenemos Pero un yo les problema. pregunto a ustedes, esta ley electoral que está vigente en este momento, el método está vigente en este momento, ¿se puede mantener en el tiempo sin poner en peligro la fragmentación de España? Es lo que yo quiero saber. O sea, en este momento, si seguimos con esta ley electoral que tenemos, este conteo que tenemos, ¿ponemos en peligro la integridad de España o no la ponemos? Está claro, para mi punto de vista, está claro. Está claro, no que no se va a mantener. Está claro que hasta el objetivo creo que era ese, en parte, de quien preparara todo este sistema electoral. ¿Qué consideráis? Habéis dicho que una elección directa del presidente implica separación de poderes. La separación de poderes es otra cosa y el presidente se elija de forma directa o indirecta es su poder. Otra cosa es el poder judicial, militar, como el séptimo poder de los medios de comunicación. La separación de poder es imprescindible para una democracia. La forma de elegir es otra. Yo creo que para que funcionáramos bien hay que representar el máximo posible al ciudadano. Y, por supuesto, todos iguales. Que tenga lo que acaba comentando antes, que la capacidad de elección de un ciudadano de Murcia sea la misma que la de un catalán. Y en ese sentido está lo de la circunscripción electoral única, que hay que cambiar cosas, claro. La ley no está así, pero que ese sería, para mi punto de vista, lo deseable.
la circunscripción electoral única y más teniendo dos cámaras. El Congreso de los Diputados, donde sería circunscripción electoral única, y luego la circunscripción electoral por zonas o regiones, que sería el Senado, para tener una representación territorial. Eso está muy bien. Pero no creo que la separación de poderes dependa de que elijamos al presidente de forma directa o indirecta. Hombre, sí depende. Si es que, claro. No. Sí. No, Sí. el Hablo de separación entre ejecutivo y legislativo, porque Claro. los jueces es independencia lo que tienen que tener, que eso es otro tema. Es que aquí La el separación de problema... poderes es entre ejecutivo y legislativo, como es para que en la los separación Estados de Unidos poderes o en Francia. más cosas que eso. Quería decir también que ha dicho antes Juan Carrillo de los partidos de derecha y izquierda. Yo creo que la división entre la derecha y la izquierda hace ya algún tiempo que se ha quedado atrás. Es decir, Sí, ahora claro. mismo la única división que existe es entre la Agenda 2030 y lo demás. La Agenda 2030 y los patriotas. Pero la Agenda 2030, Marcos, no quiero meter en este momento porque me interesa centrarme en lo que es en la Lidon, lo que es la circunscripción única, y me interesa también una cosa que yo le planteaba ayer fuera de cámara a Juanjo, y él me hacía una reflexión interesante, y era la segunda vuelta electoral. Y él me decía que en España no se podía porque eso implicaba cambiar la Constitución. Coméntame algo sobre eso, Juanjo. ¿Por qué no es posible la tan anhelada segunda vuelta, que sería de alguna manera obtener a un presidente que fuera así representativo de todos? ¿Por qué no se puede hacer eso en España? Pues porque la segunda vuelta solo se puede aplicar con candidatura uninominal, Claro. bien en una elección del presidente, como se hace en Francia, o bien para elegir un diputado de distrito, pero porque el que sale es solo uno. Entonces, cuando quedan los dos primeros, se vota uno. Pero para votar candidaturas plurales de 10, 15 hasta 130 de candidatos que hay, por ejemplo, en las regionales de la provincia de Madrid, hay 135 candidatos en cada lista, no puede haber segunda vuelta. La segunda vuelta es cuando se va a elegir a una persona. Por eso lo hacen en Francia para el presidente y se puede hacer para los diputados cuando sean uninominales. Y claro, habría que cambiar también el artículo 68 de la Constitución completamente, 2/3 del Congreso. Yo la solución, el futuro, no la solución, el parche que van a poner los dos partidos grandes es, yo, a mi juicio, me puedo equivocar lógicamente, es una previsión, es lo que se ha hecho en Grecia y en Italia, que es que al primero le van a regalar 50 diputados, Bueno, que es lo que se hace en Italia y ya está. Claro, eso es que eso no, en definitiva, eso no funciona y además es una farsa, porque es falsificar. ¿Por qué no se deja que el pueblo elija al presidente? Porque lo otro es arbitrario. Entonces, si tú tienes un sistema proporcional que no representa a nadie, solamente es como una encuesta de ideologías, y todos tienen la misma ideología, que la habéis dicho ahora vosotros, una agenda que es la misma, o socialdemocracia, o lo que toque, no hay ideologías, porque vas a representar ideologías en el Congreso. En la sociedad es normal que haya ideología. Bueno, eso, la gente que piense lo que quiera. Pero los diputados de una lista no representan a nadie, son empleados a sueldo del partido. Entonces eso pues es un sistema que se creó en la Guerra Fría para la estabilidad de los estados europeos, que no tenían separatismo y tal, y se creó para la estabilidad política ante la amenaza soviética. Cuando la Guerra Fría terminó, pues ya eso se podía entender si era una urgencia de la Guerra Fría. Bueno, yo no estaba de acuerdo tampoco, pero ahora no tiene sentido. Pero el régimen, la respuesta que va a dar, no es lo que estamos barajando aquí hoy. Es regalar 30 o 50 diputados, que es lo mismo que está diciendo ahora Feijóo de la lista más votada, que es como si regálenme, porque ahora Feijóo, según el artículo 99 de la Constitución, no puede gobernar. Da igual, porque no ha ganado. Es que ganar no significa nada. El artículo 99 dice que al presidente lo elige el Congreso. Y punto. Entonces gana el que elige el Congreso. Y entonces es lo que hay. Sí, claro, Así que no tiene derecho. lo alarmante de esto, Juanjo, Marcos y Juan Carlos, era que en este momento, como comentaba al principio, la decisión de esa elección gubernamental la tiene una minoría altamente preocupante. Eso es lo que pasa. Por eso yo le preguntaba a ustedes si esta ley que tenemos ahora aguanta una legislatura más. Porque lo que vamos vamos directos hacia una fragmentación de España. La única manera de resolver ese problema, Juanjo, es que haya un cambio que permita que lo que salga electo sea representativo de los ciudadanos, que en este momento aparentemente no lo es.
A eso es a lo que me refiero. Es que el problema no es que haya derecha o izquierda, es que independientemente de que el PSOE diga que es de izquierda o de lo que sea, porque es de lo que haga falta, es que tiene la ideología del PSOE, es el federalismo, tiene la misma ideología que tenía Lluís Companys, la misma, porque Companys ni siquiera llegó a ser separatista, era como ahora es el PSOE. Companys declaró el Estado catalán dentro de la República Federal Española. Entonces, lo que quiere el PSOE es eso mismo, es un Estado federal. Y eso es el camino a la desmembración de España, porque federarse es unirse. Es absurdo federar lo que ya está unido. Entonces, para federarse hay que desunirse. Sí, pero aparte ellos comentaban en la legislatura pasada que querían una federación asimétrica. Yo nunca entendí esa cuestión de una federación asimétrica. O sea, hay unos más iguales que otros en ese caso. Pretenden ellos que sea así. En ese caso pretenden que, Sí, que Cataluña sea... Se La entiende, federación. pero eso no es lo peor. A mí no me importaría que, si soy de León, que mis padres son de León, no tuviéramos un Estado federado y a lo mejor Yo no estoy a favor del federalismo en España porque España es un Estado unitario y no tiene que haber ni siquiera gobiernos regionales. Puede haber alguna institución cultural en las regiones que tienen una lengua regional, pero solo con las competencias de la cultura, Sí, sí. culturales, pero nada más. Nosotros no estamos de acuerdo con que haya gobiernos regionales ni autonomías, eso es una ruina. Aparte que no estaba en contra de la realidad histórica de España. Entonces, pero no me importaría una asimetría si, por ejemplo, en Valencia, para conservar la lengua valenciana, hubiera una asamblea legislativa que legislara pues, sobre valenciano. Claro, Bueno, perfectamente. y como en León no tenemos lo mismo, pues a mí no me importaría no tenerlo, porque lo que me importa y lo más importante es que estaría la unidad de España. Me quedan Juanjo, Marcos y Juan Carlos pocos minutos. Me gustaría una reflexión de ustedes sobre la cuestión tan importante en estas elecciones como fue la utilización del voto útil. El voto útil creo que le hizo daño a muchos partidos y benefició a otros tantos. ¿Qué opinan ustedes de esa amenaza cuando le dicen a uno, es que el voto útil, el voto útil? ¿Qué opinan de eso? Bueno, vamos a ver la cantinela del voto útil. Esto ya lo venimos desde Fraga, que no quería nada a su derecha y el PP ha ido sobreviviendo. Perdón, Juan Carlos, breve, que me quedan 5 minutos para los tres. Sí. Breve. ¿Ha ido sobreviviendo? No, esta es la cantinela que nos han metido en el cuerpo. Aquí, insisto, el problema es muy grave. A mí me da igual que beneficie más a uno, más a otro el voto útil. Aquí el problema es que hemos llegado a una encrucijada que muchos venimos avisando años, y que ya ha llegado. Y resumiéndote, si queremos que las aguas vuelvan un poco a su cauce, porque aquí nadie va a cambiar el sistema, y por supuesto lo de federación y tal, va a ir olvidando todo. Sobra un partido por la derecha y otro por la izquierda, o por lo menos por la derecha. O vamos a las próximas elecciones a un frente nacional, o vamos a 30 años de gobiernos de izquierda con sus socios. Y no quiero extenderme más. Marcos, voto útil. No existe el voto útil. Es el voto que representa la voluntad de los ciudadanos o no. Entonces, lo que estamos llamando voto útil es un voto que no representa su verdadera voluntad. Y perdóname, pero insisto, no hay un partido a la derecha, dos partidos a la derecha y dos partidos a la izquierda. Hay un bloque que engaña al ciudadano con unas u otras mentiras y se llama Agenda 2030 y otro bloque que no está en esa agenda y se llama Vox y no hay más. No hay dos partidos a la derecha y no sé cuántos partidos. Sí. Hay dos partidos grandes a la derecha. Ahora mismo la agenda Marco. Ya va, que me queda poco tiempo. Juanjo, ya va. No es lo que se llama, es lo que hace. Ya va, perfecto. Juanjo, voto útil. Yo estoy de acuerdo con nuestros amigos en que el voto útil es una falacia, porque el que esté de acuerdo con el régimen oligárquico y con la regla electoral tiene que votar a quien le guste. Hay que votar al que te guste en conciencia. No se puede hacer precálculos, porque uno que le guste Vox, que vote al PP por voto útil, a lo mejor luego beneficia al PSOE. Eso es imposible de prever. Claro, Muchas veces seguro que pasa así. O sea que no, voto útil es mentira. Hay que votar al que te guste. Si no te gusta ninguno, que no estás de acuerdo con el régimen, votas en blanco. Y si no estás a favor con el régimen, como yo,
no, yo no voto. Pero el que esté a favor con el régimen tiene que votar al que le guste, al que le en conciencia. Eso es lo que hay que hacer, porque el voto es un derecho para ejercerlo o no ejercerlo. Y el voto útil es imposible de prever las consecuencias de millones de votos en cada provincia. Eso no existe. Ok, concluimos. Una última respuesta, pero simplemente monosílaba. ¿Tendremos ley electoral las próximas 2 legislaturas o la cambiaremos en el transcurso de estos 10 años? Juan Carlos, La ley ¿sí o no? Dime electoral, simplemente sí o no. la ley electoral La ley no DONT. la van a tocar. Antes provocan que España arda por los Ok, cuatro o sea que costados. tendremos ley DONT todavía. Marcos, Sí. No, no va a cambiar. ¿eh? No va a cambiar. No va a cambiar. Juanjo, Yo creo que van a darle un regalo de 30 o 50 diputados al primero. O sea, va a cambiar. va a creo, cambiar. en los próximos. Perfecto. Juan Carlos, Marcos, Juanjo, ha sido un placer conversar con ustedes. El tema es áspero, el tema es delicado, el tema es muy amplio. En 30 minutos Sí, escasamente se puede tocar más de lo que hemos hecho. Les agradezco su colaboración. A ti, Juanjo, te deseo desde la distancia un feliz verano, cómodo verano en Brasil. Marcos y Juan Carlos, muchísimas gracias también a ustedes. Igualmente. Bueno, Luego a todos. Queridos amigos, Nada. espero que hayan disfrutado lo comentado por nuestros invitados y los espero la próxima semana, Dios mediante, a esta misma hora. Hasta tanto, tengan muy buenas tardes y muchas gracias.